Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ya que estás aquí, no olvides de poder suscribirte y pues así te va a llegar las notificaciones en cuanto subamos un próximo tutorial para que puedas realizar el paso a paso de esta muñequita y muchos proyectos más. Asimismo, el día de hoy te traigo el paso a paso para que puedas realizar esta bella muñequita. Y también comentarte que no olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentro como Amigurumi Yaori. Comentarte que esta muñequita ha sido realizado con muchísimo cariño para que lo puedas realizar el paso a paso. Espero que te guste. No olvides de poder dejarme tu like, tu comentario para saber pues que te ha gustado esta muñequita. Ahora vamos a continuar realizando lo que es la ropita. Seguimos con la camisa o la camisita o chaqueta, se puede decir, o camisita o polito de la obstetra. Entonces vamos a iniciar realizando, vamos a hacer cadenas y en el cual vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya hice mis 22 cadenas. Ahora voy a hacer en la segunda, dejo dos puntos bajos y en la segunda voy a empezar tejiendo dobles aumentos de puntos altos. Vamos a hacer todo aumentos de puntos altos, que voy a hacerlo en este momento, toda esta fila con puntos altos. La fila número 2 he terminado con 40 puntos altos. Ahora la fila número 3 voy a hacer 2 cadenas y solamente en esta fila voy a tejerlos 40 puntos altos. No vamos a hacer ninguna disminución, solamente se teje los 40 puntos altos. Continuamos con la fila número 4 y en esta fila vamos a hacer 2 cadenas y vamos a iniciar haciendo ya la división para los brazos y cuerpo. 1 con puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí voy a tejer para el brazo 2, 4, 5 y en el sexto voy a unir con puntos altos. Aquí voy a tejer 1, esta es la parte de la espalda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya tengo mis 16 puntos de espalda. Nuevamente hago 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente dejo acá 2, 4, 5 y en el sexto voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es decir, que he tejido 7 puntos altos, 5 cadenas para el brazo, 16 puntos altos espalda, 5 cadenas de brazo y 7 puntos altos de frontal. Entonces aquí ya lo que voy a hacer solamente es unir. Aquí voy a unir, los uno con un punto deslizado y hago 2 cadenas y empiezo a tejer solamente la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Una vez que llego a los 40 puntos altos, uno nuevamente con un punto deslizado y sigo tejiendo nuevamente los mismos 40 puntos altos. Ahora hemos culminado tejiendo lo que es he tejido desde la fila número 5 hasta la fila número 14. Todo con puntos altos. Y por último, en este caso he tejido lo que son los 40 puntos altos. Y recuerden que se ha tejido desde la fila número 5 hasta la fila número 14. Ahora, como último y como final, ya voy a cerrar lo que es voy a hacerlo con puntos deslizados. Acá ya he finalizado y entonces solamente voy a darle lo que son, por último, puntos deslizados. Y por último solamente cierro con un punto deslizado. Cortamos. Y se esconde el hilo. Continuamos con el bracito y acá ya avancé con uno, entonces voy a realizar lo que es el siguiente bracito y vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer la unión por la parte de atrás de la espalda y vamos a tejer con puntos altos. Ahí hacemos 2 cadenas y ahí mismo sacamos un punto alto. Acá estaríamos iniciando con un punto alto. Acá viene el segundo, 2,
3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, y acá hay uno, y 13. Lo tratamos de hacer en la parte de arriba, 13. Aquí, 13. Y simplemente cerramos. Nuevamente hacemos 2 cadenas en total. Estoy haciendo lo que es el brazo. Estoy haciendo con la unión de 13 puntos altos y voy a tejer aproximadamente 1, 2, 3 filas de puntos altos con 13 puntos altos. Solamente luego vamos tejiendo nada más. Acá ya finalizo y simplemente cortamos hilo. Ahora vamos a continuar. Aquí he escondido lo que son la parte de los hilos y pues ahora solamente me toca hacer el bolsillo de la camisita. Entonces lo que voy a hacer, esta es nuestra unión principal que hemos ido uniendo, y vamos a dejar dos puntos altos como espacio, y en la parte de aquí vamos a dejar 2 filas. Entonces vamos a empezar más o menos aquí y vamos a tejer lo que son vamos a ir tejiendo con puntos bajos, y aquí vamos a tejer, iniciamos, ese solamente es para iniciar. Ahí mismo iniciamos con un punto bajo, que se contaría un punto bajo, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. 6. Luego vamos a hacer una cadena y luego giramos y nuevamente tejemos los 6 puntos bajos. Tejemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y estaríamos tomando el último punto. Hacemos una cadena y giramos nuevamente el bolsillo. Así vamos a tejer estos 6 puntos bajos. Vamos a tejer 2, 4, 6 filas. Vamos a tejer hasta poder llegar aquí. Así que vamos a realizarlo. Ya he culminado aquí, entonces lo que voy a hacer, voy a coser con la aguja y vamos a esta posición. Vamos a ir cosiendo en esta posición. Ingresamos y cosemos.
lo vamos a tratar de poder realizar y poder coser solamente la parte de aquí y la parte de acá. Esto se va a quedar así como esto. Solamente se cose los costados nada más. Finalizamos en la parte de acá. Escondemos la hebra que nos queda. Podemos esconder por acá, por el bolsillo mismo, con cuidado. Una vez que ya repetimos varias veces, simplemente cortamos lo que es el hilo restante y lo vamos a colocar. Vamos a tratar los zapatos, aún no los coloco porque como son de color color blanco, quiero evitar que se puedan manchar. Entonces aquí vamos a colocar, tratamos de colocar los dos bracitos juntos. Y tratamos de que cada bracito pueda ir a su respectivo brazo. Acá ya tengo un bracito. En el caso, por ejemplo, a ustedes les quede un poco ajustado o algo, lo que es la parte de la manguita, tratan de apoyarse con su crochet y tener cuidado y poder ingresarlo de esta forma. Lo ingresan con cuidado. En el caso le quede ajustado o depende del hilo que ustedes tejan, y lo vamos a ir así colocando. Ahí ya lo ingresamos, sacamos el crochet y arreglamos el bracito. Y ahí estaría lo que es nuestra obstetra. Colocamos los zapatitos. Ahí lo estamos colocando. Y los otros zapatitos también lo colocamos de la misma forma. Así es como vamos avanzando con el cuerpo ya de nuestra obstetra. Ahora vamos a iniciar con la parte de la cabeza y vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo mi anillo mágico de 7 puntos bajos. Ahora cerramos y vamos a realizar lo que es en la fila número 2. Vamos a hacer 7 aumentos durante toda la fila. Por 7 veces lo vamos a repetir hasta obtener 14 puntos bajos. La fila número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Esto se va a repetir durante 7 veces hasta obtener 21 puntos bajos. Colocamos un marcador en esta fila porque vamos a seguir con aumentos, pero vamos a hacer una diferente secuencia. Entonces estoy en la fila número 3, continúo con la fila número 4 y voy a realizar, inicio con un punto bajo solo para iniciar, y el siguiente será un aumento y luego los demás serán 1, 2 puntos bajos y procedemos con un aumento. Solamente es para iniciar con un punto bajo, luego un aumento, los demás son 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces, y si inicio con un punto bajo lo voy a terminar con un punto bajo. En esta fila yo voy a obtener 28 puntos bajos.
Continúo con la fila número 5. En esta fila voy a hacer la siguiente secuencia. Voy a hacer 1, 2, 3 y procedo con un aumento. 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir por 7 veces. Al culminar esta fila número 5 estaría culminando con 35 puntos bajos. Continuamos con la fila número 6. En esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Iniciamos con 1, 2 y procedemos con un aumento. Solo para iniciar es 2 puntos bajos y un aumento, y los siguientes serán 1, 2, 3, 4 y procedo con un aumento. Esto lo voy a repetir de 4 puntos bajos y un aumento. Se va a repetir por 6 veces hasta culminar con 2 puntos bajos. Recuerden, si inicio con 2 puntos bajos, culmino con 2 puntos bajos. En esta fila yo estaría culminando con 42 puntos bajos. Continuamos con la siguiente fila. Hablaríamos de la fila número 7, y en esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 4, 5 y procedo con un aumento. Es decir, que vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, se va a repetir por 7 veces hasta poder culminar con 49 puntos bajos. Continuamos con la fila número 8 y vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a iniciar con un punto bajo, 2, 3. He iniciado con 3 puntos bajos y voy a hacer un aumento. Esto es solo para iniciar, porque los siguientes serán 2, 3, 4, 5 y 6 y procedo con el aumento. Es decir, inicio con 3 puntos bajos. Este tipo de puntos que utilizamos es para evitar que los aumentos queden en la misma posición y pues el aumento sea intercalado y nos quede de manera circular. Entonces yo inicio con 3 puntos bajos, un aumento, continúo con 6 puntos bajos, un aumento, lo repito por 6 veces, y si empiezo con 3 puntos bajos tengo que culminar con 3 puntos bajos. Ahora en esta fila número 8 yo voy a estar culminando con 56 puntos bajos. Continuamos con la fila número 9 y en esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Procedo con un aumento. Repito nuevamente, esto lo voy a repetir por 7 veces, y en este caso al final yo voy a obtener lo que son 63 puntos bajos. Ya tengo tejido hasta la fila número 9. Ahora solamente voy a tejer los 63 puntos bajos hasta la fila 23, fila número 24, y en esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Corremos lo que es el marcador, o podemos retirarlo para poder colocar, y nuevamente vamos a realizar la siguiente secuencia. En esta fila número 24 realizamos 1, 2, 3, 4. Estos 4 puntos bajos solamente va a ser para iniciar y procedemos con un aumento. Es decir, 4 puntos bajos, un aumento. Los siguientes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 y 8 y procedemos con el aumento. Es decir, solamente para iniciar, iniciamos con 4 puntos bajos, seguimos con 8 puntos bajos y un aumento. Esto se va a repetir por 6 veces. Si iniciamos con 4 puntos bajos, culminamos con 4 puntos bajos. Continuamos con la fila número 25 y en esta fila número 25 solamente se va a tejer los 71 y no vamos a hacer ningún aumento, tampoco vamos a hacer ninguna disminución. Tejemos de corrido. La fila número 26 vamos a continuar y vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a tejer 25 puntos bajos. Una vez que realizo mis 25 puntos bajos, ahora voy a hacer 3 aumentos seguidos. Vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Un aumento, 2 y 3. Acá ya hice mis 3 aumentos seguidos y acá voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacemos una distancia de 15 puntos bajos. Y lo siguiente sería de nuevamente 1, 2, 3. Acá este espacio que vamos a llevar en la parte de delante de la cara va a ser de 15 puntos bajos. Iniciamos con el aumento de 3 aumentos seguidos que va a ser para los cachetes. Y aquí vamos a seguir con lo que queda. 2. Ahora yo he tejido 4 filas. Hablamos desde la fila número 27 hasta la fila 30. He tejido lo que son los 76. No hemos realizado ninguna disminución, tampoco hemos hecho algún aumento, solamente se ha tejido de corrido. Ahora vamos a tejer la fila número 31. Y en esta fila ya vamos a empezar con las disminuciones. Entonces vamos a empezar tejiendo de corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se va a proceder a realizar la disminución. La secuencia la vamos a repetir durante toda la fila hasta poder culminar. Vamos a seguir con la siguiente disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Solo para iniciar voy a hacer 4 puntos bajos y luego voy a hacer una disminución. Los siguientes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, solamente para poder iniciar voy a iniciar con 4 puntos bajos y los demás serán 8 puntos bajos y una disminución. Y repetimos la misma secuencia hasta poder culminar. Ahora continúo con la fila número 33 y en esta fila vamos a realizar de corrido lo que son los puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto lo trabajamos de corrido y hacemos una disminución. 7 puntos bajos y una disminución se va a repetir durante 7 veces.
Vamos con la fila número 34 y en esta fila nuevamente vamos a realizar lo que es una disminución intercalada y vamos a hacer vamos a iniciar con 1, 2, 3 y procedemos con una disminución. Solamente es para poder iniciar. Los siguientes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Iniciamos solamente con 3 puntos bajos, una disminución. Luego los siguientes son 6 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir toda la fila por 6 veces. Y si iniciamos con 3 puntos bajos, terminamos con 3 puntos bajos. Ahora continuamos, ahora sí vamos a hacer los ojitos. Ya lo tengo más o menos posicionado donde lo vamos a posicionar y es en aproximadamente desde acá, contando desde acá hasta acá, está en la fila 20 y vamos a hacer una distancia de 12 puntos bajos. Entonces colocamos, recuerden que se estaría colocando en donde hemos hecho el aumento. Aquí en los cachetitos, ahí vamos a colocar lo que son los ojitos. Miren, acá tengo en los aumentos, ¿sí? Acá y acá. Entonces vamos a colocar los ojitos. Continuamos con la fila número 35 y en esta fila vamos a hacer lo que son 5 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5 y procedo con la disminución. Comento que vamos a realizar la pestaña de la muñeca y el párpado con las cejas. Entonces estoy realizando con el hilo de costura y lo he realizado lo he duplicado, más o menos tiene 4 hebras que estoy realizando en uno solo. 2, 3, 4. Ese es el hilo de costura. Entonces vamos a realizar lo que es el ojito. Lo posicionamos ahí y lo sacamos por la parte de acá. Aquí dejamos un poco de hilo para coser al final y hacemos así. Acá abajo dejamos más o menos 1 y en el segundo más o menos colocamos lo que es la aguja y una vez que colocamos la aguja en el segundo lo sacamos y lo volvemos a ingresar nuevamente por donde lo habíamos ingresado al inicio. Tratamos de coger el hilo para que no se pueda enredar y pasamos nuevamente doble. Así ingresamos nuevamente y sacamos la aguja hasta obtener más o menos así de manera ordenada. Una vez que ya lo tenemos definido, simplemente metemos por dentro y sacamos aquí. En esta segunda, sí, en la segunda de aquí, en la segunda fila, ingresamos la aguja y colocamos la pestañita así. Ingresamos y nuevamente volvemos a ingresar así. Ahí tengo una pestaña y ahí tengo la siguiente. Ahí tengo ya lo que son las dos. Acá nuevamente vamos a hacer, antes de poder amarrar, vamos a hacer lo que es la ceja. En la ceja vamos a dejar 1, 2 y en el segundo así como acá. En esta misma dirección. Aquí más o menos.
ahí y jalamos la ceja. Más o menos contamos 2, 3, 4. En el quinto más o menos lo vamos a ingresar lo que es la cejita ahí, para que me quede de esta forma. Simplemente pues ya nos toca lo que es asegurar por dentro y amarrar. Color blanco vamos a hacer lo que es el párpado. Ingresamos el hilo. Los ojitos que estoy colocando es número 12 y este es hilo normal, no es de costura, y más o menos lo ingresamos aquí en medio del ojito. Tratemos de colocarle medio para que no se nos pueda hundir al fondo. Una vez que lo colocamos ahí, y más o menos iría el párpado en la parte de aquí. Aquí estaría cerrando. Jalamos y nos está quedando de esta forma. Ahora simplemente amarramos aquí y aseguramos. De los ojitos, si ustedes quieren, pueden quemar las puntitas para que no les estorbe el momento de rellenar. En mi caso sí los he acabado de quemar en este momento, y también el otro ojito, para que no me afecte al momento de poder hacer lo que es el relleno. Y pues simplemente ahora seguimos tejiendo y vamos a ir con la siguiente disminución. Continuamos con la fila número 36 y en esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia con disminución intercalada. Iniciamos con 2 puntos bajos, solo es para iniciar una disminución, y los siguientes disminuciones serán de 1, 2, 3, 4 y procedemos con la disminución. Solo para iniciar iniciamos con 2 puntos bajos y una disminución. Los siguientes puntos son 4 puntos bajos y una disminución. Se repite por 6 veces hasta poder culminar aquí con 2 puntos bajos. Si se inicia con 2 puntos bajos, se culmina con 2 puntos bajos. Esa sería la secuencia intercalada de disminución. Continuamos con la fila número 37. Y en esta fila vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. 2, 3 y procedemos con la disminución. Recuerden que mientras vamos avanzando con el tejido, vamos rellenando, porque ya estaríamos prácticamente ya mismo finalizando. Proceder a ingresar lo que es el relleno. Como ya estamos más o menos finalizando, se procede a ingresar el relleno. Vamos a ir con la fila número 38, y aquí en esta fila número 38 lo que vamos a hacer es la siguiente secuencia de disminución intercalada, y aquí vamos a iniciar con un punto bajo. Solo es para iniciar, y una disminución. Esto se va a repetir solamente al inicio, y luego las siguientes disminuciones serán de 2 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir durante toda la fila. Recuerden que si iniciamos con un punto bajo, estaremos culminando con un punto bajo. En esta continuamos con la fila número 39, y en esta fila número 39 solamente vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Ahí estamos ya con las disminuciones. Un punto bajo
A ver, estamos procediendo ahí. Un punto bajo y lo siguiente es una disminución. Vamos a realizarlo toda esta fila. La fila número 40, acá solamente ya vamos a hacer toda esta fila, vamos a hacer 7 disminuciones y nos quedamos con 7 puntos. Las disminuciones son seguidas y vamos a realizarlo toda esta fila. La idea es cerrar. Con 7 puntos bajos, solamente allí cortamos el hilo y recogemos los puntos que nos quedan con la aguja. Simplemente si les queda napa, ingresan y se recoge los puntos que nos quedan para poder coser. Ahora vamos a hacer lo que es la boquita o nariz de la muñeca. Hacemos un nudo y cogemos por la parte de abajo y vamos a tomar ingresamos así. La nariz va a estar conformada, recuerden que vamos a hacer una fila, 2 filas, esa es la diferencia que va a hacer de la nariz, y con una distancia de acá a acá 4 puntos, y acá vamos a hacer la nariz lo vamos a coser de 4 puntos. Ingresamos así, nuevamente volvemos a ingresar. Así más o menos hacemos. Y ya sería por último. Entonces solamente escondemos el hilo. Una vez que escondemos ya el hilo, ya estaría ahí la naricita y simplemente se esconde el hilo. Escondemos el hilo. Ahora vamos a continuar formando la carita. Ya hice lo que es la oreja, entonces voy a realizar y les voy a comentar cómo lo he realizado. Dejo más o menos un poco de hilo y luego empezamos a hacer un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 10 puntos bajos. Y cortamos el hilo. Ahora, como ya lo tenemos cortado, vamos a coser con la aguja y lo vamos a tratar de ubicar en este momento. Ubicarlo en esta posición. Dejamos aquí, le hemos ubicado desde el ojito 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a ubicarlo y vamos a ubicarlo desde acá. Miren, en esta fila. Hemos hecho en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. En la fila número 25. En esta fila número 25. 25 en esta fila más o menos, y 2, 4, 5. Entonces más o menos iría por aquí. A ver, 3, 4, 5, sí, aquí. Y vamos a ver si se encuentra en la misma dirección.
Muy bien. Ahí estamos en la fila número 25. Vamos a colocar la orejita y lo colocamos así. Acá mismo volvemos a ingresar. Y seguimos nuevamente, cosemos en el mismo puntito que va arriba. Y nos toca el siguiente. Seguimos nuevamente con el siguiente arriba. Unimos. Ahí, y este ya sería el último. Entonces aquí ya cerramos. Aquí simplemente escondemos lo que es el hilo, porque ya estaría nuestra orejita quedando así, las dos orejitas, y este hilo simplemente se esconde. Ahora lo único que voy a hacer es maquillar, y acá tengo lo que son las brochitas, y voy a elegir más o menos esta brochita. Esa es la que voy a elegir, y acá tengo los colores. El que la vamos a ingresar va a ser este color, más o menos así. Y una vez que lo bajamos en más o menos acá en la mano, para que no se acumule, y simplemente tratamos de maquillar. Ahora ya cuento con la cabecita y el cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es la unión con una aguja. Unimos lo que es la cabecita al cuerpo. Ahora pues tratamos de poder colocarlo. Nos hemos quedado en la parte del cuerpo. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 20 puntos más o menos nos hemos quedado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de poder unirlo en esta. Supongamos que este es el anillo mágico, y le vamos a unir en esta fila. En esta segunda fila la vamos a unir hasta llegar aquí. Entonces lo estaríamos uniendo, lo tratamos de unir más o menos por aquí, para que nos quede centradito. Y lo unimos. Nuevamente hacemos lo mismo. Una vez que llegan aquí, ya más o menos están para cerrar. Acá empezamos a ingresar un poco más de napa. Y seguimos cosiendo. Ahora ya ya lo hemos cosido, hemos escondido el hilo. Entonces así mismo pues
ingresamos lo que son los zapatitos. Ahí y ahí. Así es como ya voy obteniendo lo que es mi obstetra. Y vamos por lo siguiente. Vamos a continuar con el cabello. Voy a tejer con hilo de algodón quesito y voy a tejer con una sola hebra con el crochet de igual forma número 2, y empezamos realizando lo que es el anillo mágico. Hacemos un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La cabeza hemos iniciado con 7 puntos bajos y también vamos a realizar el cabello con 7 puntos bajos. Ahora, en el momento de poder unir, solamente vamos a unirlo y tejer con una hebra, y vamos a hacer 7 aumentos. En total vamos a obtener 14 puntos bajos. La hebra de adelante se va a dejar y solamente se va a hacer los aumentos mediante la hebra de atrás. En total vamos a obtener 14 puntos bajos. Ahora, una vez que ya tengo mis 14 puntos, ahora ya solamente he trabajado por la hebra de atrás y la hebra de adelante no tiene nada. Aquí en esta fila voy a hacer, vamos a hacer aquí un punto bajo y un aumento, pero se va a tejer por las 2 hebras. Esto se va a repetir durante 7 veces hasta obtener 21 puntos bajos. Continuamos con la fila número 4 y en esta fila voy a hacer lo que es 2 puntos bajos y un aumento. En esta fila número 4 también vamos a tejer por las 2 hebras. Entonces va a repetir durante 7 veces hasta obtener lo que es 28 puntos bajos. Continuamos en la fila número 5 y en esta fila número 5 vamos a tejer una sola hebra, solo una, y vamos solo en la parte de atrás, y vamos a seguir con los aumentos. 1, 2, 3 y procedo con el aumento. Recuerden que solamente vamos a tejer la hebra de atrás, la de adelante se queda. Y esta secuencia se va a repetir por 7 veces hasta obtener 35 puntos bajos. Continuar con la fila número 6 y en la fila número 6 se va a tejer las 2 hebras. Seguimos con los aumentos, pero ya se teje ambas, y seguimos nuevamente con lo siguiente que sigue: 2, 3, 4 y procedemos con el aumento, es decir, 4 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir durante toda esta fila por 7 veces hasta obtener 42 puntos bajos. Continuamos con la fila número 7 y en esta fila solamente voy a tejer una sola hebra. Continúo, pero una hebra a la de atrás, y seguimos con los aumentos. 2, 3, 4, 5 y procedo con el aumento. Recuerden que solamente tejo la hebra de atrás y lo voy a repetir durante 7 veces hasta obtener 49 puntos bajos. Seguimos. Ahora vamos a tejer por con las 2 hebras esta fila número 8 y seguimos con los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se procede con el aumento. Esto se va a repetir durante 7 veces
hasta obtener 56 puntos bajos. Ahora hemos llegado hasta la fila número 8. Como pueden ver, nos quedan una capa por delante, 2 y 3. Entonces estas 3 capas que nos quedan por delante son las que vamos a tejer el cabello, y pues la última que vamos a tejer. Hemos hecho 55 cadenas. Lo que voy a hacer es dejo la primera y voy a hacer toda la fila con medios puntos. Toda esta fila lo voy a hacer con medios puntos. Así es como voy obteniendo lo que es el cabello. Acá estoy en mi segunda tirita. Entonces lo que voy a hacer es voy a dejar un punto abajo y continúo en el siguiente. Entonces así nuevamente voy a tejer 55. Aquí voy a tejer los 55 cadenas, y nuevamente cuando regreso con medios puntos dejo el de en medio y en el siguiente lo uno. Así voy sucesivamente, así como este. Aquí he iniciado, aquí he dejado este y en el siguiente. Así vamos avanzando con el cabello. Recuerden que tejemos toda la parte de abajo. Toda la parte de abajo estamos tejiendo. Y luego seguimos con las partes que hemos dejado acá, la hebra de adelante. Por ejemplo, acá he tejido el anillo mágico que hemos hecho. Acá he tejido estos, y luego lo siguiente, la siguiente vuelta hemos tejido las 55 cadenas. Hemos tejido las 55 cadenas. Y ahora solamente vamos a tejer la última que nos queda, la hebra de adelante. De igual forma tejemos con 55 cadenas. Si ustedes desean el cabello lo pueden hacer más largo o más menos, depende de ustedes. En el caso, por ejemplo, le queda estas tiras o el hilo restante, ustedes lo ingresan por la parte de abajo y toman el hilo. Toman el hilo y simplemente amarramos con la parte de abajo para que esté seguro. Ahora con la última fila que vamos a tejer de 55 cadenas, nuevamente hacemos lo mismo. La única diferencia es que ingresamos la punta del hilo por aquí y lo ingresamos así para iniciar con nuestra cadena. Así lo vamos a hacer con todas las filas. Una vez que lo tenemos adentro, recuerden unir con una de las piezas y asegurar. Entonces nuestro hilo ya estaría asegurado por dentro, y por fuera solamente nos encargamos de hacer las 55 cadenas. Recuerden que las cadenas es opcional. Ustedes pueden hacer de 60 a 70, la que ustedes deseen, y dependiendo del tamaño del cabello que ustedes deseen. Voy a hacer mis 55 cadenas. Ya he finalizado con el cabello con un alfiler. En el caso tengan ustedes un alfiler, ingresamos por el anillo mágico y lo colocamos en la parte, lo colocamos con el anillo mágico de igual forma. Vamos a ir uniendo la capa de atrás con alfileres. Voy a coser, pero también recuerden que lo pueden pegar, no hay ningún problema. La forma de poder coser, simplemente pues ustedes donde han finalizado, entonces es súper sencillo. Una vez que ya lo tengo, simplemente paso al siguiente. Aquí
Con el acá coso los dos y nuevamente paso al siguiente. Retiro nuevamente el alfiler. Se supone que estoy cosiendo los dos. Nuevamente. Una vez que cosemos toda la parte de atrás, la cabellera, simplemente pues vamos a coser la parte de arriba. Vamos a ir asegurando todo el borde, todo lo que es el borde, y vamos a ir asegurando. Simplemente vamos asegurando para que no se nos pueda salir. Una vez que ya hemos cosido toda la vuelta, simplemente soltamos el cabello. Ahora lo que vamos a hacer es el estetoscopio, y vamos a requerir, yo he comprado alambre galvanizado y me han dado este alambre que es el más gruesito. Más o menos requerimos de aproximadamente unos 3 centímetros, y lo giramos, y entonces con la ayuda de un alicate tratamos de poder girar. Acá vamos a simplemente a realizar, giramos y giramos nada más lo que es el color negrito. Vamos a iniciar el inicio, lo vamos a hacer con el color piel, y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Aquí hacemos unimos con un punto deslizado, 4 cadenitas, y ahora también lo unimos con el cuarto punto bajo. Acá hay 1, 2, 3, 4, y con el cuarto punto bajo hacemos un punto deslizado, y solamente cortamos, y ahí ya estaríamos culminando con el inicio. Aquí cortamos y en la parte de aquí lo vamos a pegar atrás con silicona. Ingresamos en la parte de aquí donde hemos hecho la cadena, vamos a ingresar y hacer cadenas. 1, 35. Una vez que ya he hecho 35 cadenas, ahora voy a unirlo con la parte de aquí. Lo coloco por en medio y uno con una cadena, y me regreso nuevamente tejiendo los puntos, pero ya con puntos bajos. Y ya estaríamos aquí llegando a la parte del inicio. Solamente lo unimos con un punto deslizado, cortamos pequeño para poder pegar con silicona en la parte de atrás, y hacemos un nudo con el hilo que hemos ingresado. Y cortamos. Ahora este hilo se va a pegar para que no se note. Lo pegamos. Ya le estaríamos pegando ahí con silicona para que no se note. Y acá ya estaríamos culminando. Y por último, hemos finalizado con este precioso proyectito de esta obstetra.
ha sido realizado con muchísimo cariño. Espero que le haya gustado y pues no olviden de dejarme su like, su comentario para saber que le ha gustado. Así es como nos ha quedado como resultado final. Nos vemos en un próximo tutorial.